Sí, Hablando de bajito, vamos a hablar de algo alto, el dólar. Señores, el dólar blue subió 10% en enero, la inflación volvió a dispararse a la zona del 6%. El plan Massa muestra dificultades, como estaba comentando recién Cecilia. El central perdió casi 200 millones de dólares de reservas en enero. La actividad se desacelera y ya hay 3 meses con caída de la economía. Carlos Melconian, economista, en línea de teléfono. ¿Cómo andas, Melco? La Nata te habla, buen día. Bien, querido, buen día. ¿Cómo andás vos? Gracias por el llamado. Y ahí No, por favor. Y un beso a todos. Sí, Un abrazo a tu audiencia. ¿Cómo sigue esta historia con 6%? Bueno, lo que pasa es que la palabra esta historia la podemos hacer pensar, a ver, de acá a abril, de abril a agosto, de agosto a octubre, de octubre a diciembre, y después lo que más me importa en lo personal, el post-diciembre de este año, o sea, ya el 2024. Es decir, tenemos distintas etapas de la historia. Vos en la introducción, para empezar por la etapa 1, el ahora, diste un par de pautas: la inflación, el dólar, la actividad, las reservas. Tiraste un par de títulos que en general están en línea con lo que está ocurriendo, lo que has dicho. Yo lo sintetizo diciendo: si la llegada de Sergio Massa generó, siempre en la comparativa contra agosto, contra julio, no contra otro momento, alguna suerte de estabilización de la inestabilidad reinante, yo creo que ahora se está tirando de esa piola exageradamente. O sea, en otras palabras, esta etapa, este pedacito de estabilizar la inestabilidad como un logro se está agotando. Entonces, ahora se mezclan los tantos, inclusive para el ministro, porque esta estabilidad, definida así, alinear la política, ser competitivo electoralmente, etcétera, 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 todo eso junto es muy difícil, muy difícil. Ahí está el corazón del conflicto político oficial, que después tiene estas cosas que comentaban ustedes y que se comentan diariamente: si la reelección, si la vicepresidente, si la provincia de Buenos Aires. Pero el core del conflicto es que alinear, ser competitivo, seducir, el reportaje de Máximo, es decir, todo eso es muy difícil, muy, muy difícil. Y mezclar la economía con esto es más difícil, porque vos, cuando sos oposición y tenés un lío que arreglar, en el mientras tanto no gobernás, digo casi en forma de un disparate, digo en forma de un disparate respecto a mi pensamiento tradicional, que es tratar de aislar la economía de los avatares de la política. Ese es un desafío futuro. Pero vos, cuando sos oposición, podés ser casi, te digo, hasta más irresponsable, porque no tenés que saber qué vas a hacer mañana a la mañana en términos del Estado, del gobierno. Entonces ahí al gobierno se le arma un lío. Por eso, de nuevo, insisto, hay que aislar a la economía. Pero se le arma un lío porque se mezcla todo, donde, dirigiéndome a la sociedad argentina, quiero rescatar con visión de futuro de este problema, de este tema, de este periodo, que se están postergando los problemas. Que no se coma la sociedad ningún pescado podrido, ninguno, en este ida y vuelta de insultos que hay. Acá se postergan los problemas. Perdón, Carlos, ¿y cuál es el riesgo de postergar los problemas? Que lo va a tener que hacer el que viene, y que se van a tirar con todo en la campaña, donde uno va a decir esto, otro va a decir el otro va a decir aquello. O sea, va a volver de este lado
a decir que viene la piedra, la huelga, los palos, los piquetes, que van a venir el cuco a hacerte esto, aquello, lo otro, de algo que ha empezado, ordenar, para no usar la palabra ajuste que todo el mundo le tiene miedo, ordenar la economía en forma absolutamente insuficiente, como está ocurriendo, lo está haciendo el populismo. Pero lo que pasa que se queda corto en tarifas, se queda corto en el dólar, se queda corto en alquileres, en casa, en transporte, en seguro, en carne, en salario, licúa, no arregla. Por supuesto, los más ortodoxos del populismo, tan avivados que los están licuando. Pero dice, si le pegamos mucho a Massa, se nos cae Massa también. Entonces, licuar no es solucionar. Licuar es el mecanismo de postergar el problema al que viene, que han encontrado. Entonces yo diría, esto es lo que define esta etapa, que se ha cortado. Porque el ministro es una persona viva para estas cosas. O sea, su nueva etapa, ¿cuál es? De acá a agosto. No es de acá a diciembre. De acá a diciembre es para el resto de los mortales de Argentina. Para los que están en la política, el tema es cómo solucionamos el tema de candidatura, por dónde vamos, cuán competitivos somos, quién va a ser. El candidato es un candidato ganador, es un candidato por descarte, vamos a necesitar un candidato o un voluntario. Todo eso se está resolviendo ahora. ¿Y quién va a determinar eso? La economía. La economía. Entonces, yo diría, el primer bloque, no sé qué tiempo tenemos, pero el primer bloque de nuestra conversación, donde luego podemos entrar en puntualidades, es ese. Podemos entrar en la anécdota de si la inflación da 3, si no puede dar 3, si da 3 candidatos, si da 5 no hay candidato, si ahora va a dar 6, si el mes que viene va a dar 5 y pico, y entonces después podemos entrar en todo eso, en la reserva, la sequía, el dólar, la brecha, todo eso. Pero digamos, hay un bloque ahí que es este es el bloque que hay que resolver. ¿Y la segunda etapa que nos contabas, cuál sería? Bueno, la siguiente etapa, que para mí es un dato, ya es un dato, tiene el gobierno que viene. El gobierno que viene es un gobierno de coalición. El gobierno que viene es un gobierno de coalición. Y tiene por delante una reforma estructural. Cuando dicen hay que estabilizar la economía, bajar la inflación, a secas, el que dice eso no sabe ni de qué está hablando. Porque lograr un plan de estabilidad y que sea sustentable en el tiempo es entrar en una reforma al sector público, al sector privado. No en vano, en 80 años tuvimos un programa y medio, voy a decir. Entonces, después tenés la reforma estructural en el gasto, en los impuestos, en el estancamiento, en el Banco Central, en el costo del capital, en la ley laboral, en inversión. En cada título de esto que tenés acá, y que vos tenés que dar una batalla cultural y fundamentarla, ¿qué querés de esto? Del otro lado va a venir mierda, eso es así. En cuanto digan, fulano es candidato, mengano es su gabinete, ahí empiezan a volar con todo, porque esas son las reglas del juego, que es lo que hay que tratar de quebrar. De decir, flaco, sí, vení, ¿cuál es tu problema? Y mi problema, ¿por qué no te sentás y hablamos? Pero ya estoy entrando en la etapa 3, déjame terminar la 2. La 2 es saber que lo que viene es hoy un dato. El dato es, acá viene una coalición, cualquiera digo en el sentido que no estoy diciendo gana la oposición, no quiero meterme en eso. Hoy los datos dicen eso, pero aunque gane la oposición es una coalición y tiene por delante una reforma estructural, con un gobierno que en la etapa 1 le está postergando los problemas. Vamos a hablar en serio, eso es. Entonces yo tengo la transición 1, lo que viene, las internas, el resultado de agosto, que no es inocuo. El resultado de agosto, una cosa es si es un resultado que definió. Perdón, otra Carlos. Es que es un... Sí, perdón. No, yo te estoy interrumpiendo vos. Vos estás dando por descontado que
gane el gobierno que gane, más allá del formato que tenga, tiene que hacer una reestructuración general de la economía. Para vos esto se impone, sea cual sea la ideología del que gane. Sí, porque leo la demanda de la gente, que es muy simple para mí. Yo no necesito meterme en aspectos sociológicos y lo que dice. La gente quiere saber cuánto valen las cosas. Así de simple. La gente necesita un horizonte. La gente, vos por ejemplo, ¿sabe lo que es la gente, la competitividad? Bueno, toda la gente no lo sabe, hay que explicarlo. ¿Sabe lo que es el desarrollo? Hay que explicarlo. ¿Quiere tener una moneda? Claro, sí, quiere tenerla. Se abraza al dólar porque no tiene más remedio. ¿Quiere programar una compra? ¿Quiere tener un proyecto? La gente, sí, quiere saber cuánto valen las cosas. Entonces yo estoy pensando en eso. Entonces yo digo, a ver, etapa 1 es esto. Etapa 2, me imagino lo que viene. Después, yo me gano la vida diciendo que puede dar agosto, si en agosto gana fulano, ¿qué pasa? Si agosto gana, porque laburo de eso. Ahora, simultáneamente en la tarea de servidor público, uno dice, mira, acá viene la etapa 1, que es esto, y viene la etapa 2, que va a ganar alguien, que es una coalición, que va a comer todo el chubasco que le están dejando, por más que cualquier nombre que me digas del gobierno, de la fracción de gobierno, del grupo social, de cualquiera va a decir lo que se le canta la pelota para adelante. Pero la verdad es una sola. Acá tenemos esta transición, tenemos las internas, tenemos agosto, tenemos la... Estos son los insumos para trabajar después. Entonces, para mí estos son datos, de nuevo. Esto es un dato para mí. Si la inflación da 5, 5,5, 6,2, 6,4 o 4,9. Si el dólar vale 3,80, 3,90, 3,87, 4,10, es un dato esto. Si el nivel de actividad contra el mes pasado dio menos 0,7, menos 1,1, menos 0,5, más 0,5, esto es un dato. Por eso la pregunta es cómo se construye a futuro, cómo se genera certidumbre, cómo se hace uno dador de confianza. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero lugar a donde hay que ir a parar. Es decir, bueno, estás haciendo un equipo, sí, ¿qué vas a hacer? No, bueno, tiene que ser una cosa profesional, asible, con los pies sobre la tierra, con honestidad, integridad y autoridad moral en los que vienen. Hay que dividir, hay que construir acuerdo, hay que construir consenso, hay que construir en el sentido político, no hay que construir malestar, destrucción, hay que explicar, escuchar, fundamentar, convencer. No me puedo quedar en que me van a tirar 200 toneladas más de piedra, que van a hacer huelga, que palo. Toda esa es toda la sanata que va a venir en la elección. Pero la verdad es que hay que leer la demanda de la gente, y la gente que dice, ¿qué cuánto valen las cosas? Y no sabe. O sea, cualquier victoria electoral viene precedida de una victoria cultural. Ahora, perdón, ¿hay tiempo para desarrollar una victoria cultural? Y bueno, no de acá al próximo año. Bueno, sobre la base del resultadismo, sí, porque la gente te dice, si me subieron el gasto, sí, y tengo más pobreza, si emiten moneda, no discutimos acá hace 2 años que la emisión de moneda no era mala, no discutimos por qué los americanos pueden emitir y nosotros no, y no pasó la inflación de 25 a 100. Ya nadie se come que es Macri, que es Alberto, ya es una cuestión de una fiebre estructural lo que hay. Entonces, es decir, que acá pasó algo. Ahora, vos me decís, ¿hay tiempo? ¿Qué sé yo? Ahora, vos pensás, como diría Luciano Román en una nota que le leí hace un tiempo que fue brillante, la piña del 2001, 2002, ponete donde vos quieras, la reversibilidad de la reforma hace que un pibe que no había nacido en el 2001
Estamos en el 2022, 23, y tampoco tiene horizonte. O sea, cuando vos tomás una medida en esta cosa que se llama política, economía, podés estar jodiendo los próximos 20 años. Sí, claro. Entonces, me acuerdo de esa nota, porque te digo, de hecho así, es impactante. Los que arriba del pupitre festejaron el default en el 2001, cantando vivas, le jodieron 20 años a la vida a la gente que vino después. Hoy un pibe de 21, 22, 23, 24 puede putear a Massa, a Macri, al que tiene que ir para atrás para saber a quién putea, porque estas cosas no son jodas. Vos cuando estás tomando una medida, vos te das cuenta que podés joder los próximos 3 semanas, 3 meses, 3 años o 30 años. Entonces, acá es donde hay que construir en sentido práctico acuerdos, consenso. Por eso empecé por las etapas. Porque ¿qué va a hacer este gobierno en términos de empezar esa construcción? ¿Querés que te diga? Nada. ¿Por qué? Porque se están juntando asado tras asado. A ver cómo salvan la ropa. Porque el párrafo más relevante de esa etapa, el párrafo de la etapa 1, es que estabilizar, alinear políticamente, ser competitivo e ir a una elección es un milagro. Eso es un milagro. Y el ministro de Economía hasta las 12 menos un minuto va a estar para que puede ser candidato, que no puede ser candidato, que es competitivo. Si el ministro de Economía actual no queda como jefe de la oposición del gobierno que viene, no, a partir de una elección, no va a ser candidato, porque su interés, si esta administración pierde el gobierno, el interés de cualquier integrante de la actual coalición gobernante, si es el jefe de la oposición, sino que le interesa ir a hacer de bombero. Mirá Massatesi donde terminó. Entonces, esta etapa está condenada. ¿Qué significa para mi tía? Tía, le están postergando los problemas. B, no piense que los que van a venir son los hijos de puta que le van a complicar la vida. Pueden ser, pero no piense que es por eso. Cuando esta gente no le arregla el gasto, la licúa con la inflación, le ponen el tapete financieramente, el terrorismo de la deuda, la superdevaluación, todo eso es para asustar a la tía. Y le dice, guarda que viene el cuco a arreglar esto, seguí conmigo, seguí en esta mierda conmigo. Ese es el primer mensaje. Ahora, el segundo mensaje, que todavía mucho no se ve porque, de nuevo, es distinto discutir cuando sos oposición que cuando simultáneamente estás en el gobierno. La primer cuestión de escucharse, fundamentar, convencerse, cambiar, no la economía, todo. La economía que viene tiene que ser profesional, el ministro o el equipo que viene tiene que tener los resortes de la economía que va a manejar el presidente, pero guarda que no podemos empezar, la caja aquella la quiero yo, la otra caja no la voy a entregar, en la FIP pongo uno yo, aquello otro no lo puedo dar, YPF déjamelo a mí. No entraremos en esa joda de nuevo, ¿no? Cecilia. No entraremos en ese. Que queremos reformar la Argentina, tenemos que reformarla como corresponde, porque yo no me olvido de que la gente quiere saber cuánto van a valer las cosas. B, generar confianza, generar certidumbre, generar horizonte, que es la única manera que podemos hacer, poner a trabajar la plata que está guardada, que no se le saca a la gente coercitivamente, se la seduce, si no viene el ajuste. Si todo esto va a ser sin que aparezcan los dólares del colchón, estamos jodidos. Y para que aparezcan los dólares del colchón, la gente tiene que volver a creer. No entiende lo que es el programa, va a ver el resultadismo.
Y entonces Carlos, la política, que es la que manda y va a las elecciones, tiene que tener un equipo muy profesional, sin joderlo, y tiene que avalar. Por eso esto vale primero para el que va a hacer gobierno internamente, B, luego la búsqueda de acuerdos. Insisto con un tema: suponete que ganás con el 50% en primera vuelta y no hay ninguna chance de que vayas e impongas lo que se te cantan las guindas, porque a la década posterior se revierte la reforma. Entonces las reformas tienen que ser con consenso. Hoy a la mañana leía algo que no es ninguna novedad, que es otra vez el jubileo previsional. Sí, Argentina no puede tener jubilados que 3/4 partes, 80%, no cumplieron en su vida laboral con las cuotas y se los jubila. Eso sirve para una emergencia. Vos decís, mira, tengo este quilombo. ¿Cuándo? En el año 1995, 97, 2003, bueno, una vez hacelo y tirás para adelante. Che, pero esto lo vamos a ir arreglando. Pues pasan 20 años y se pelean en el Congreso por una nueva ley de jubileo. Carlos, Cecilia Bufflet. No. Cecilia? Perfecto. Te traigo al 2023 porque nos estás hablando un montón del 2024 y nos falta un montón. Sí, perdón, nos queda, escucho. Nos queda lejos. Y pienso, vos empezaste tu charla diciendo que este año va a tener etapas muy distintas. ¿Cómo te imaginas en términos de inflación y de estabilidad del dólar, que es lo que más miramos los simples mortales? Las distintas etapas esas de este año, donde ves un semáforo rojo para el dólar o para la inflación. ¿Qué es lo que le contás vos a los que te pagan el informe de la consultora? Bueno, a ver, déjame que te lo explique de la siguiente manera. Cuando me refería a etapas en un año electoral, las etapas lo define la política. ¿Por qué? Bueno, porque a la salida del verano vas teniendo más conformado quién va a ser candidato, quién no va a ser candidato. Luego no tengo las fechas precisas, pero en mayo creo que es los cierres de listas o coaliciones. Luego te viene en junio el cierre de listas de candidatos. Entonces, todo eso le va a ir poniendo lo que yo llamo etapas desde la política y la economía. En la economía propiamente dicha, que es tu pregunta, la economía propiamente dicha, acá el estabilizar la inestabilidad que logró Massa y se agotó ahí, es que significó en el área del dólar cómo evita una devaluación brusca. ¿Cómo evita? Hoy lo máximo que logró ahí, que la moneda dejó de apreciarse. La moneda desde octubre, ponele, dejó de apreciarse. Pero hoy, para que el exportador venda, le tuvo que dar primero 230 pesos, 200 pesos, algo así, después 230 pesos. Le da el diferencial de atraso. Siempre sigue estando la moneda oficial. Desde que Alberto Fernández empezó a trazarla en febrero del 21, 20% abajo, por dar un número. Por eso el chacarero a 230 te liquidaba y a 200 no. Entonces, lo primero que hay que definir ahí es si en ese esquema y bajo esa metodología aguanta sin ese salto. Y todo ese esfuerzo lo está poniendo ahí. ¿En qué consistió? Primero, en darle un dólar diferente para que vendan los dólares. Que ya silenciosamente el kirchnerismo más duro, aunque lo criticó porque significó ponerse de rodillas frente al campo, él termina aceptándolo, porque debe ir más a decirle, mire, quiere los dólares, acá están. Segundo, el control de importaciones. Tercero, el pasar la gorra en cosas concretas. Por ejemplo, Jorge decía en su introducción, el Banco Central vendió 200 palos o algo así en el mes de enero. Vendió 500 palos, lo que pasa es que le arañaron 200 y pico de millones a los chinos, que los chinos debían
hidroeléctrica y qué sé yo, y entonces pasan la gorra por todos lados. Después viene el disparate de la moneda con Brasil, todas esas cortinas de humo donde hasta en el exterior dice, ¿qué es este disparate? ¿A quién se le ocurre estas cosas? Pero bueno, todo ese glamour. Entonces acá lo concreto es si la pérdida por sequía puede compensarse en algo, no en todo, por el costo de la energía, porque están importando un poco de gas más barato y porque el caño Néstor Kirchner puede hacer ahorrar algún mango. Todo eso no compensa la sequía, depende de la lluvia, o sea, estamos en el día a día de eso. Entonces todo eso es ver si lo puedo estirar de nuevo, ¿hasta cuándo? Hasta agosto. Porque la política tiene clarito que si en agosto nos pegan una piña, todo lo que logres después de agosto no sirve para un carajo. Entonces acá el tema es, vos me tenés que hacer competitivo hasta agosto, y se interpreta y jugar con 10 arqueros que me eviten devaluar. Ese es en el frente dólar. Luego tenés el frente pesos. En el frente pesos es cómo puedo ir emitiendo la menor cantidad de peso posible, porque no son ni los supermercados, ni los camioneros. La tasa de inflación, de nuevo, esto es parte de lo que hablaba con Jorge, la cuestión cultural. Ya todo el mundo cada vez compra más, que el agujero fiscal es imposible, que deuda externa no tenés para financiar, deuda interna no tenés para financiar, y todo lo que financiás es la maquinita. Entonces, ¿qué hacen? Y bueno, prenden vela para roloverear la deuda interna, que en julio, agosto, septiembre vencen 3 billones por mes, 3 billones de pesos, tenés que escribirlo en un papel y ponerle 0 para saber de qué estamos hablando. Entonces, tenés eso, tenés la LELIC, que es la máquina de aspirar los pesos que emitiste, que prendés a las 7 de la tarde para que al otro día la inflación no te dé un dolor de cabeza superior. ¿De qué se trata en la parte en pesos? De aguantar la inflación, con audacia. Yo estoy presentando el modelo como aguantar la inflación al 5, y la audacia dice, en abril empieza con 3. Vos para ser político tenés que ser audaz. Tenés que decir, ¿cuántas fichas te quedaron? 3. ¿Qué vas a hacer? Le voy a poner las 3 al 29. Digo, che, pero eso es audaz. Ponele una a la primer docena, una al color, y te queda. ¿Y cuántas fichas le pones vos a que podamos tener un mes de inflación de 7%? Ay. Uno de inflación al 7 puede haber, y uno de inflación al 4 también. El tema es si la inflación es 60 o 90. ¿Y para vos cuánto es? Más cerca de 90 que de 60, sin ninguna duda, en este esquema. Y vos imaginate que en el asado, cuando se sienta el ministro en el asado de recomposición, alguien le va a decir, che, ¿vas a hacer algo en julio, agosto? ¿Qué cosa? Y un plan platita, algo. Me imagino que así no vamos a salir a la cancha. Dame una camiseta, dame pantaloncito, dame media. ¿Qué querés que sacamos en pelota a la cancha? Y imagínate que en el medio de esto que estamos hablando, de ver, por eso dije conciliar todo, no va a ser fácil. Esto termina en un candidato o en un voluntario. No lo sabemos. Entonces, por eso hay que ir asociando tu pregunta, que me parece muy pertinente, porque al final vos me querés bajar de acá y me decís, che, el dólar... el dólar es lo de siempre, el dólar en 80 de brecha está barato. En 120 entra el nerviosismo. Y en 100, y si está que corre la vida en 100 de brecha. Entonces, ¿qué hace el audaz ministro? Bueno, inventa que va a bajar el riesgo país para construir una curva para que el sector privado pueda ir teniendo... ¿Vos te crees que hay alguien del sector privado que le dio pelota a la curva de endeudamiento de Argentina? ¿Sabés quiénes están detrás de si baja el riesgo país o no? Y siempre yo hablando por derecha, no me interesa si alguien estaba informado, comprobó o no. Es un especulador,
Un especulador que ve que Argentina tiene 2.200 de riesgo y es exagerado, dice, che, a 1.600 de riesgo, a 1.700, ¿pueden llegar estos cristianos? Y ponele que sí, y se gana unos dólares con el bono. El ministro de Economía, cuando el riesgo país esté en 1.600, ¿qué hace? Toma mate, ¿qué va a hacer? Si a 1.600 de riesgo ninguna economía se pone en marcha. Pero el especulador dice, todo el mundo está asombrado porque la bolsa sube. La bolsa del 2017 está 60 abajo en dólares todavía. Es lo que se llama en la jerga financiera el rebote del gato muerto. Pero tenés 5 vivos jugando ahí atrás. ¿Y por qué son vivos? Porque viven de eso, ni siquiera llame corruptos. Vivos, especuladores, tipos que se dedican a eso. Un fondo especulativo del exterior quiere saber si Massa continúa estabilizando un poco más, si hay un poquitito de room para los activos de Argentina. O quiere saber, por ejemplo, si gana un gobierno lógico, puede haber algún espacio para especular en la Argentina. Por supuesto, cuando los atiendo, le digo que espero que el próximo gobierno no viva de la especulación del hot money para ponerse contento los primeros 3 meses y llamar equivocadamente a eso confianza. ¿Y cuánto crees que eso va a pasar? Yo creo que se ha aprendido la lección del 2015. Entonces, ¿qué ocurre? De nuevo, acá el partido se juega en esa etapa y con las variables que vos querés conocer, y hasta agosto, con todos los avatares de la política. La brecha, de nuevo, en 80, cuando la brecha esté en 80 se pone barato. He leído la estupidez esa de que al final el dólar puede valer 400, cuando el diputado, ¿cómo se llama? Dijo el dólar va a García Moritán. Sí. García Moritán. El dólar de 400 de aquel entonces es 800 de ahora, 700, tengo que hacer la cuenta, porque acá vos no te podés olvidar de la nominalidad. Acá hay inflación, cuando dicen el dólar va a 500 y el oficial 250, es 100 de brecha, crece por la inflación, eso es institución monetaria. Es como decir, te duplico el sueldo y hubo 100 de inflación. ¿Cuántas bananas o manzanas compro de más? Ninguna. Entonces, todas esas variables van a acompañar, porque van a estar expectantes de cómo se resuelven las candidaturas, de cuánto puede hacer el ministro, de quién viene, de que aunque venga Magoya, cómo son los acuerdos, cómo convences a los tuyos, si la gente va a tirar piedra o no va a tirar piedra, si necesitas que venga un Remes o un Herman, vamos a entrar en todo eso de nuevo. Carlos, entonces, te prometo que la siguiente hablamos del cambio cultural, que me parece mucho más interesante que hablar de cuánto va a estar el dólar o todas esas historias. Es muy interesante porque hay que trabajar para eso, pero Cecilia también tiene razón en el sentido de que hay gente escuchando que quiere saber si... Obvio, lógico. Pero es muy... Yo creo que tenés que alargar el programa más allá de Te mando un abrazo, viejo. Un abrazo Carlos grande. Melconian, que él hablaba.